Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Pablo Vergel. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Daniel, también, un abrazo. ¿Qué tal? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, Bien, ¿qué tal? para nosotros es un gustazo poder hablar con Pablo Vergel, que sos, digamos, uno de los hombres que más caracterizados en la defensa del ambiente, ya desde hace, yo no sé si puedo decir varias décadas, Pablo. Sí, desde el 90. Uh-huh. Desde el 90, usando términos del Papa Francisco, hice mi conversión, y creo que está muy bien usada esa palabra, mi conversión a la sensibilidad o a la mirada ecologista, socioambiental o como querramos llamarlo. Después de llevar 3 décadas, ya hace 3 décadas de eso, pero a su vez ya llevaba 3 décadas de militancias que no tomaban en cuenta la mirada ambiental. Claro. Como casi toda nuestra generación, como la enorme mayoría de nuestra generación. Yo empecé mi militancia política muy jovencito, de adolescente, en los años 60, 61, en la izquierda revolucionaria, luego fui pasando hacia la izquierda nacional, estuve en el nacionalismo revolucionario, el nacionalismo popular revolucionario, un tiempo en el peronismo, en lo que llamaba la tendencia del peronismo, luego hasta el 20 de junio, hasta el 6 exactamente, luego me corrí de allí, me exilié, digamos, todo ese tiempo, y volví a la Argentina en el año 84, y volví a sectores del peronismo renovador, y todo ese tiempo, digamos, la cuestión ecológica no me interpelaba. Uh-huh. Es más, hay un tema que me gusta recordar, y que yo se lo recuerdo mucho, lo hablaba bastante con Pino esto, y me gusta recordárselo a los compañeros peronistas y los que reivindican la tradición nacional popular, también a los que reivindican tradición de izquierda. Cuando Perón saca su ahora famoso documento, claro, pero silenciado hasta hace poco, documento del año 1972, el documento ecuménico, la Carta Ecuménica Ecológica a los pueblos del mundo, uh-huh, donde se refiere al tema ecológico. Nosotros, entre los pocos militantes que nos habíamos siquiera anoticiado de que existía ese documento, porque la mayoría ni siquiera se enteró, decíamos, pero mirá, che, el viejo está medio chocho, mirá las cosas que escribe, tanto tiempo está en Europa, le he hecho, mirá las cosas, le he hecho mal, mirá las pavadas que dice sobre el medio ambiente. ¿Qué tiene que ver? Nosotros estamos en la construcción nacional del socialismo, en la vía nacional del socialismo, la revolución, Latinoamérica, entonces todo eso, por supuesto, lo tomábamos, la guerra popular prolongada, esos eran los términos de la discusión, en todo caso, con una posición o con otra, y ahí discutíamos. Pero esto era como hablar de las, como decía como de las nubes de Úbeda. Uh-huh. Sadi. Como se habla de las ¿cómo? Sadi lo había dicho. Estoy en el famoso debate con Caputo. Debate, las nubes de Úbeda. Bueno, Perón se venía como a hablar de las nubes de Úbeda con esto. Entonces yo mira, le hizo mal estar tanto tiempo. Mira, está chocho el viejo, está chocho, ¿no? Mira cómo chochea. Mira las pavadas que estoy hablando del año 72. Claro. Yo recién en el año 90, y no acá, en Brasil, en un posgrado que me becaron los brasileños para hacer en Río de Janeiro, tuve un contacto intenso con un pensamiento crítico que nacía también en el PT, que estaba en su mejor etapa de construcción, en el Partido de los Trabajadores. Parte de ellos sostenían una visión introducida en el tema ambiental, y además estaba el antecedente de Chico Méndez, luchadores sociales, socioambientales, ¿no? Que incluso ellos pagaron con su vida, digamos, ¿no? Sí. Allí me abrí a la cuestión, de pronto me hizo un clic,
y vi un nivel de contradicción en el sistema productivo, en el sistema capitalista. Y no era el nivel de contradicción entre clases de trabajadores de capital y trabajo, que no lo negaba, sino que agregaba otro que era entre capital y naturaleza. Entre sistema productivo, relaciones de producción capitalistas, también relaciones de producción de explotación de la naturaleza. Ahí se me empezó a abrir desde la crítica al capitalismo y desde las visiones críticas, desde mi tradición, digamos, de la que con variantes y cambios durante esos 30 años fue una visión de revolución frente al sistema capitalista, se incorporó, irrumpió la visión ambiental. Claro. Y pero digamos ya era más o menos grandecito, digamos, no era como los pibes ahora que ya nacen con esta, ya prácticamente agarran esta temática, la ven por todos lados y están sensibilizados y estimulados por todos. La verdad que y además desde una perspectiva, la tomé desde el lado político, quiero decir, no es que yo vivía en una comunidad, como puede ser la comunidad de Esquel o tantas cientos de comunidades en Argentina, que es amenazada por una que tiene una amenaza de tipo ambiental en sus narices, digamos, como una minera que le va a contaminar, que les va a arruinar la vida y les va a cambiar y es una amenaza a su vida, o de las fumigaciones, o que te fumigan en la cabeza con agrotóxicos, o que te secan un humedal donde siempre viviste y pescaste y viviste, o que te hacen fracking en tu territorio y te dejan sin agua, te secan no puedes regar, no puedes vivir, digamos. Yo no accedí a la mirada ecológica desde una vivencia personal o sociocomunitaria ante una amenaza, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo son estas experiencias de lo que Martínez Alier llamó el ecologismo popular, es decir, un ecologismo que surge desde la vivencia comunitaria, personal, de una amenaza y va adquiriendo y va creciendo en su mirada, relacionando aquello que lo amenaza, una minera, digamos, la sojización, es decir, que la fumigación, claro, aquello que amenaza su vida, y luego amplía su mirada y incorpora una mirada ecológica más global, la va expandiendo y globalizando desde una amenaza. No fue mi caso. Mi caso fue ideológico-político. Yo estaba, como te conté antes, ¿no? Sí, así sí. En los años 90. Luego vuelto a la Argentina, yo escribía tanto columnas en Página 12 sobre distintos temas políticos, digamos, pero ya la mirada ambiental se iba filtrando. De pronto me llaman de Greenpeace y me dicen que si me interesaba ser director ejecutivo de Greenpeace en Argentina. Yo estaba sorprendido porque si bien conocía de Greenpeace y tenía un respeto e interés, mi conocimiento era lejano. Ajá. Resulta que dentro de Greenpeace Internacional se estaba dando una gran polémica, había todo un sector que quería hacer un Greenpeace más latinoamericano, más ligado a las tradiciones revolucionarias latinoamericanas, y me contactaron porque les interesaba, me contactaron me ofrecieron ese lugar, no por mi larga trayectoria ecologista, mis conocimientos específicos en temas ambientales, sino por la combinación que no era frecuente entre una mirada de transformación social revolucionaria y la mirada ecológica. Ese sector luego pierde la interna internacional en Greenpeace, y por eso yo estuve 2 años nada más de director. Pero hiciste una buena experiencia. Hiciste una buena experiencia. Una experiencia extraordinaria porque más allá de que se cerró esa mirada y predominó una mirada del norte, en este caso encabezada por los alemanes, por Greenpeace Alemania, que era ese sector no hegemónico dentro de Greenpeace Internacional, aprendí montones de cosas, todas las metodologías de acción directa
no violenta, la autonomía, la forma de financiamiento autónomo para no depender de gobiernos, ni de partidos, ni de iglesias, ni de nadie, sino aprendí muchísimas cosas de los chicos de Greenpeace que estaban a mi cargo, digamos, los voluntarios, digamos, aprendía montones de cosas, ¿no? Claro. Como sigo aprendiendo de la verdad que las militancias jóvenes hoy y las militancias comunitarias, sociocomunitarias, saben un montón y yo aprendo todo el tiempo, sigo aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Sí, son muy creativos. Así que bueno, disculpad que me extendí en esto, pero me parece que es una... No, se produjo un hecho paradójico cuando yo, en el 2011, que fui electo acá diputado por la coalición Proyecto Sur, que encabezaba Pino Solano, fui electo diputado de la ciudad y tuve que jurar el cargo, juré por la lucha de resistencia de las asambleas socioambientales en sus territorios y por el documento, por la carta ecuménica del general Perón a los pueblos del mundo. Cuando terminé juré, bueno, me senté en mi banca, le tocaba. Cuando terminé la ceremonia, se me acercaron un montón, digamos, de diputados y asesores del Frente para la Victoria, se llamaba entonces el peronismo, el kirchnerismo, hegemonizado por el kirchnerismo, el peronismo. Me pregunté, ¿de qué era eso? ¿De qué había hablado? No lo conocían. No lo conocían, pero no lo conocían porque fue negado, así como yo te digo, 30 años antes, yo decía, mira, el viejo está chocho, mira las pavadas que dice, esa faceta que debería y debe ser reivindicada, porque podemos decir con orgullo, digamos, que hay antecedentes, porque ante la creencia de que el ecologismo es algo que vino de importación en la Argentina, a la Argentina y a los países, muy por el contrario, tenemos antecedentes muy tempranos, y el mayor de ellos, el más relevante, si se quiere, es la carta de Perón del año 72. Así es, vos sabés que en este programa la leímos, la carta. Claro, es un documento maravilloso, es un documento maravilloso para la época, además. Te acoto algo, Pablo, te acoto algo, que me parece que la contracara de ese documento es la encíclica. La encíclica la encíclica es la continuación, pero digo la contracara en el sentido de la otra cara de la moneda, ¿sí? Es el veto a una ley que tuvo el 100% de aprobación, el veto de la ley de glaciales por Cristina Kirchner, que me parece que desde el punto de vista ideológico es un cachetazo fenomenal, ¿no? Porque... Sí, es parte una militante de los 70 como Cristina, pero yo no, a ver, ¿sabés qué aprendí? Porque al contarte mi propia experiencia y mi propio tránsito, yo no me enojo. Puedo llegar a entender ese negacionismo hasta cierto punto, ¿no? Porque ya en una dirigente política y ya con el paso de las décadas, digamos, ya el tema está en agenda y ya no es tan perdonable, digamos, esa ignorancia. Pero, por ejemplo, me pasó con Pino. Así, cuando yo lo conocía a Pino sostenía, como yo mismo había sostenido, como todos nosotros habíamos sostenido, una visión proenergética. Una visión desarrollista. Con justicia social, digamos, ¿no es cierto? Como la visión clásica que venía del pensamiento nacional y popular. Así que no me enojo, puedo entenderlo, pero también no dejo de exigir una revisión y una actualización doctrinaria. Como yo le decía a Pino, tenés que postular una actualización doctrinaria para la toma del poder hoy. Estamos recuperando también la famosa frase de Perón de los años 70, la actualización doctrinaria para la toma del poder de aquel entonces. Hoy, ya hace algunos años, así empezaron mis conversaciones ecológicas con Pino, que también venía hasta el 2005, 2006, ya no me acuerdo exactamente hasta el dónde. Es decir, también tenía la misma visión de justicia social, de soberanía política en términos muy radicales, de independencia, de liberación nacional, pero que no incluían esta dimensión. Entonces, como yo también pasé por eso, y en un momento hice un clic, creo que cada uno tiene un tiempo para hacer ese clic.
Efectivamente. De viejas generaciones. Ahora, también es cierto que el tema está, no sé, en tu propia experiencia tampoco será un tema tan antiguo, Mario, supongo. Y no, ni en la de nadie. ¿No es no, cierto? no, ¿No es no, cierto? no es tan antiguo, porque... Está bueno que lo reconozcamos. Un diálogo comprensivo con quienes aún no hicieron ese paso, con quienes aún no hicieron ese clic, pero al mismo tiempo también hay que reconocer que ya pasaron varias décadas desde entonces. Además, no quiero ser injusto, dije que el antecedente nacional más relevante fue la Carta de Perón por la relevancia que tenía Perón, pero hubo otros antecedentes que no se vinculaban con la tradición nacional popular ni con la cultura peronista, y que también eran contemporáneos o incluso anteriores, y que vienen por todas ligados al mundo del rock, que vienen ligados al mundo de otras sensibilidades, como se expresaba, expresaba Miguel Grimberg y mucha gente que estuvo a su alrededor y que fueron muy valiosas, pero que tenían una difusión tenían un círculo limitado, digamos, ¿no? Claro. Pablo, lo extraordinario, sí. Antes de que se nos vaya el tiempo, que todavía tenemos unos cuantos minutos. Ahora, yo envié el domingo una pequeña cartita también. Sí, la leí con muchísimo interés, y tengo una coincidencia altísima con esa carta, altísima. Es decir, la tomaría como documento base para una discusión y para retrabajarla colectivamente. Me parece que es no solo esa, puede haber otros, pero me parece muy completa, sobre todo porque marca tres pasos: el momento de la resistencia, a la devastación, al saqueo y la contaminación neocolonial que viene de 500 años, una resistencia de 500 años que se ha actualizado, se viene actualizando, que no siempre fue igual ni ante los mismos enemigos, digamos, ¿no? Hace 500 años fue frente al invasor español, el conquistador español y toda la colonia española, pero que se viene reactualizando, y que en los últimos 20, 30 años se reactualiza frente a las nuevas formas neocoloniales del extractivismo. Extractivismo hubo desde que pisaron los españoles acá, sí, pero los europeos, digamos, ¿no? Desde que fuimos colonizados por Occidente. Pero las formas de extractivo, los objetos de extracción no cambiaron mucho, siguen siendo el oro, la plata, y se han agregado muchos otros. Los métodos también, pero la intensidad con que el capitalismo ha renovado, digamos, el extractivismo es muy seria, y la generalización es muy seria, y bueno, y eso es lo que ha provocado también una creciente masividad de las resistencias. Entonces, el momento de la resistencia que vos señalás, me parece muy bueno señalarlo como un momento que sigue y tiene que continuar y profundizarse, al que debemos también agregar el planteo, discusión masiva, masificar la discusión sobre un horizonte que algunos llaman del buen vivir, pero es necesario, y que yo comparto, me gusta porque viene de los pueblos originarios esa denominación. No podemos llamarlo de buen vivir, ecosocialista, ecocomunitario, ecofeminista, como te guste, u otros nombres. Pero hay que masificar esa discusión sobre ese horizonte, detallarlo, en qué consiste, cómo lo imaginamos, enriquecer ese imaginario más allá del título, más allá de la etiqueta, que algo dice, pero es necesario tirar de esa etiqueta. Y luego, el programa de transición. ¿Cuál es la transición entre ahora y esos horizontes imaginarios, que a lo mejor, además, seguramente en el transcurso de ese recorrido, tanto los mismos procesos de transición, probablemente esos horizontes se van enriqueciendo y autocorrigiendo también. Claro. Sí, pero necesitamos establecer y trabajar de una manera democrática, horizontal, amplia, masiva, en esos horizontes, sin dejar la calle y sin dejar de resistir, Es decir, nunca dejar de resistir. No es que digo, bueno, ya resistimos, ahora hay que ocupar. No. La resistencia es el punto de partida, digamos, ¿no? Sí, y además no se
podría abandonar porque las amenazas no cesan de continuar y de incrementarse todo el tiempo. Ahora se vuelve con las megagranjas porcinas, con la explotación petrolera offshore, y nos podemos cansar. Entiendo que no es ahora, no vamos a repetir lo que ya ahora, pero digamos, las resistencias son en múltiples espacios, en múltiples territorios y en múltiples temas. Hay una agenda de resistencia que debe continuar y de metodología de resistencia también, ¿no? Que van desde la movilización callejera, la interpelación judicial y, ¿por qué no, también la intervención? Esto es una opinión mía que es resistida por muchos sectores, pues yo creo que también hay que tener una intervención político-institucional electoral en donde se pueda construir sin dejarse cooptar por la lógica institucional electoral, sin dejarse cooptar. Es una herramienta más, como también la herramienta judicial es una herramienta más, sin subordinar el conjunto de las luchas a un juicio, a una lucha judicial, a una forma judicial específica. Ninguna forma de lucha tiene que subordinar, además, al contrario, tenemos que enriquecer la paleta de recursos de lucha de las resistencias. Pero hay que avanzar, además, como te decía, en la profundización y descripción de ese horizonte. ¿Cómo imaginamos ese horizonte? En alguna medida lo podemos ver, tomar elementos de las experiencias de los pueblos originarios, pero ¿cómo sería hoy? ¿Cómo ves vos eso? Bueno, vos me dijiste cosas muy muy interesantes. Sí, yo tengo algunas intuiciones y tengo que decírtelo así, porque creo que preguntas, muchísimas más preguntas que respuestas, pero sí me parece urgente. Las preguntas tienen que ver con diseñar las preguntas diseñan una agenda de discusiones. Lo que tengo es una agenda, propongo discutir como eje organizador, como eje estratégico organizador, lo que sería el repoblamiento territorial. Bien. La redistribución, la reocupación del territorio de lo que hoy es el Estado República Argentina. Esta misma discusión puede ser válida seguramente en otros lugares, pero lo planteo para Argentina porque se da de una manera muy palpable y en nuestra experiencia, digamos, el doble fenómeno, la hiperconcentración insostenible, insegura, enfermante, gravosa, saqueadora de la vida, contaminadora de la vida en las megalópolis como Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, etcétera, etcétera. Una hiperconcentración, más del 90% de la población argentina vive en territorios urbanos, y al vivir en territorios urbanos además ha perdido conexión con no solamente con la naturaleza, sino con los saberes de relación con la naturaleza. Es decir, poco más que cambiar una bombita que se nos queme sabemos hacer. Poco más que plantar alguna cosa, ya requiere un aprendizaje plantar algo en la maceta de tu balcón. Pero no sabemos relacionarnos con la naturaleza. Hemos perdido esos saberes, se han perdido esos saberes. Entonces, y además es insustentable. La pandemia vino a demostrar que lo más enfermante de todo son las ciudades. Cuanto más concentración, más peligro. Así es. Insegura. Las ciudades se han vuelto lugares inseguros, no seguros, inseguros, insustentables, inseguros. Al mismo tiempo que tenemos un territorio vaciado, que ha sido vaciado por este modelo productivo de sojización, del agronegocio, que concentra la tierra en pocas manos, o en crecientemente pocas manos, y sobre todo en pocos productos para la exportación. El modelo primario exportador, que siempre fue de estos territorios desde la colonia, siempre fue primario, el oro o la plata de Potosí, digamos, hoy es la soja, el maíz, los minerales, el oro sigue siendo el oro, el cobre, la plata, ahora, digamos, puede llegar a ser el litio también. Digamos, para el mercado, la producción para la exportación de commodities, o sea,
productos sin valor agregado, digamos, sacados de extraídos de la naturaleza, solo un proceso extractivo y para afuera, para que bueno, ese es el modelo de siempre de la Argentina, la colonial y la neocolonial. Cortar con eso requiere cortar con requiere un repoblamiento territorial, una refundación, digamos, una repotenciación de las poblaciones allí donde todavía existen, un reempoderamiento de esas poblaciones y de las comunidades que existen, y la creación de multitud, de centenares, miles de nuevas comunidades ecocomunitarias, ecosociales, digamos. Bueno, cuando digo respecto de ellas, respecto de esas comunidades, urbanas, o sea, que combinen lo mejor de la urbanidad, que es un avance de la especie, que no vamos a renunciar, pero que también produjo estas deformaciones, estas megalópolis que son la deformación, la versión deformada de eso. Sin embargo, tenemos que recuperar lo mejor de ese proceso de la humanidad y también recuperar, digamos, la ruralidad. Claro. Digamos, recuperar la ruralidad, digamos, saber entornar por la ruralidad. Pero yo no tengo una fórmula, ni tampoco debe existir una fórmula única, debe haber muchos modos de ecoruralidad, de rururbanidad. Debe haber muchas formas de rururbanidad y no se van a definir desde un escritorio ni desde un grupo de iluminados. Esto es un debate donde es imprescindible la participación y la modelación por parte de las propias de las propias comunidades y de la propia población. Bueno, pero yo te voy a pedir una visión dentro de esto que vos estás desarrollando sobre 5 cuestiones que tienen que ver con esta posibilidad que vos estás planteando. Te planteo 5 elementos y vos los desarrollás. 1, el agua. 2, la alimentación. 3, la energía. 4, el transporte. Y 5, las comunicaciones. Bueno, a ver, empecemos por la energía. Tenemos que avanzar hacia una matriz energética basada en renovables. Esto está finalmente, después de muchas décadas de insistencia, está siendo incorporada tardíamente y abandonar digamos, la matriz basada en hidrocarburos. Pero a esto añado esa matriz energética basada en energías renovables, eólica, solar, biomasa, mareomotriz y otras que habrá que seguir investigando y desarrollando. Tenemos que tender a que sean descentralizadas. El famoso Internet de la energía. ¿Cómo? El Internet de la energía que plantea Rifkin. Bueno, puede ser, llamémoslo así si querés. Descentralizar quiere decir que todos somos productores de energía, o sea... Productores y consumidores, es lo que se llama prosumidores. Producir y lo que consumimos, producir y consumir la energía que consumimos, buena parte de ella. Seguramente se necesitan circuitos energéticos de respaldo. Esto es un tema técnico y político también que requiere una discusión. Sin embargo, o sea, probablemente no podamos prescindir de redes extensas como tenemos hoy, de lugares de alta producción de energía que se distribuye. Quizás no podamos prescindir o prescindir del todo. Quizás no alcance con la autoproducción de energía, sobre todo cuando se tratan de energías intermitentes como la solar o la eólica, cuando no hay sol, cuando de noche o cuando está nublado, cuando no hay viento, tenemos energías intermitentes. Probablemente necesitamos redes de respaldo y formas de acumulación de energía que también tenemos que ver bien, porque el litio ahí se nos aparece como un elemento en este momento insustituible para poder acumular energía, pero también es conflictivo respecto de su extracción y de su extracción
construcción y de las comunidades, digamos, puede haber un neoextractivismo justificado por las energías, por tener baterías para energías alternativas, y esto desde ya decimos que no. Bueno, pero por eso digo, son temas, digamos, abiertos, pero cuando uno dice tema abierto no quiere decir que nos sentamos a ver cómo se resuelve, cómo lo resuelve nosotros, sino que proactivamente todos nos tenemos que abocar a discutirlo. Claro. Entonces, las energías renovables, distribuidas y descentralizadas, requieren poblaciones descentralizadas, requieren una descentralización de la población, un repoblamiento territorial. Las personas, los hogares y las comunidades produzcan su propia, o buena parte de su propia energía, más allá de esto último que decía, que probablemente se necesiten redes de soporte. La alimentación, lo mismo, digamos, probablemente no se consiga, y además depende de qué sector, qué tema, qué tipo de territorio se trate, una completa autoabastecimiento alimentario de todos los alimentos que se necesitan para una dieta saludable, pero seguramente muchísimos, en una altísima proporción, en algunos lugares quizá de casi todos, se pueden producir localmente. Localmente quiere decir en la propia comunidad, por uno mismo, por vecinos, o bueno, no todos tienen por qué tener la vocación de producir, de trabajar la tierra, digamos, pero sí en la comunidad, digamos, poder adquirirla en proximidad y agregarles valor a esas materias alimentarias y también no alimentarias, pero materias que surgen de la naturaleza, agregarles valor en cercanía. A la mayor parte, digamos, esto marcado como tendencia, que no quiere decir cerrar y no poder importar a tu localidad, a tu comunidad, cosas de otro lugar, intercambiar cosas con otro lugar, no significa, pero significa un cambio de énfasis, claro. Un cambio de énfasis, ¿no? Y ponerle las fichas al repoblamiento territorial en comunidades, como en que esas comunidades tengan una vinculación cercana y estrecha con su entorno rural, que lo incorporen de alguna manera, digamos, que en el entorno sean salpicadas, digamos, sean rururbanas, sean colonias rururbanas, en fin, puede haber distintos diseños. Pablo, aquí ya entramos sí. El tiempo se nos ha ido, lamentablemente, porque está interesantísimo, porque vos estás hablando de algo que entusiasma, que es una Argentina por venir, una Argentina del futuro. Yo lo que ahora, el tiempo se nos fue, pero lo que quiero es comprometerte para que otro día sigamos esta conversación, sobre todo esa idea de pensar el futuro en momentos en que mucha gente cree que no hay futuro, ayudarnos a abrirnos los ojos y pensar que efectivamente hay mucho por hacer y hay una vida plena por vivir, y que eso realmente nos alienta a todos. Así que... Hay una aventura humana y una aventura argentina por ser vivida. Muy bien. La creación, la imaginación colectiva y la realización de una sociedad plurinacional, que es un aspecto que no alcanzamos a tocar, en este caso pluricultural, con los pueblos originarios y las distintas culturas de origen, ecosocial o ecocomunitaria, es una aventura y tenemos que emprender esa aventura colectiva, lo Muy que bien. tenemos que proponer. Bueno, entonces, ¿no? Frente a los pronósticos apocalípticos, proponemos la aventura de reinventarnos. Reinventarnos como país y reinventarnos como comunidad. Bueno, quedó el título para la próxima. Dale, Mario. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos. Gracias a ustedes, gracias a vos y a Daniel, gracias. Un abrazo, Pablo. Bueno, hemos hablado con Pablo Vergel, ustedes lo han escuchado. Qué lindo, porque hay futuro. Claro. Cuando todos te dicen, no, esto ya está, esto es el fin. No, hay futuro y hay que reinventarse y hay que emprender esa aventura.